En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Grabando en 5, 4, 3, 2. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Un lunes que comienza bastante trágico, no solo porque ya sabíamos la información y lamentábamos el hecho de que había muerto una mujer vinculada a la política, que fue un trampolín para la incursión y la inserción de las mujeres en la política, y teníamos que referirnos, por supuesto, a la muerte hoy de Sofía Leonor Sánchez Faretti, que lamentablemente, pues hoy dejó este mundo. Y desde FEDOMUDE, en el Partido Revolucionario Dominicano, hizo un trabajo extraordinario, y lo digo para estas generaciones que no conocen a Sofía Leonor y el trabajo que hizo. O un poquito más adelante también enterarme de la muerte de un amigo que era general de la policía activo, era el director de Recursos Humanos, Cristóbal Morales, fue comandante de Santo Domingo Este. Yo no sé cómo es que se dice, de la regional Santo Domingo Este, hace ya un tiempo, y una muerte que lamentamos muchísimo en un accidente en la autopista Duarte. Señores, cuando nos enteramos, que nos quedamos todos boquiabiertas de lo que ha ocurrido con Orlando Jorge Mera. En la referencia que íbamos a hacer a otras informaciones que vamos a hacerla más adelante respecto a todo el tema de la violencia, la criminalidad y algunas pinceladas que vamos a dar, pero este caso que no nos queda más que lamentar, preguntar, porque es una noticia prácticamente, con muchas interrogantes, todavía está todo en una nebulosa. El hecho cierto y lamentable es la muerte, el asesinato de un funcionario del ministro de Medio Ambiente. Como todos saben y como se ha dicho, que fue en su oficina, que entraron personas, indeterminados todavía, aunque hay muchas especulaciones. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede una persona penetrar a una oficina pública armada? ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Cuáles son los controles? En fin, cualquier cosa que digamos es especulativo. Pero la verdad es que es muy consternador. Es muy consternador, es muy penoso, es preocupante. Ya habíamos tenido experiencias similares. Ustedes recuerdan el caso del exalcalde de Santo Domingo Este, precisamente en circunstancias parecidas, en el sentido de que fue la incursión a su oficina. En ese caso creo que fue en su oficina privada, pero igual de desgarrador este tipo de casos. Esperemos cómo se desarrollan los acontecimientos. Esperamos a ver cuáles serán los resultados de las indagatorias que necesariamente se van a realizar. Mientras tanto, nosotros desde aquí lamentamos profundamente la muerte violenta de Orlando Jorge Mera, y abrazamos desde aquí a nuestra querida amiga Dilia Leticia, su única hermana, con quien tenemos un vínculo de amistad, y sabemos cómo y por lo que está pasando en estos momentos. Vamos a agradecer, como siempre, señores, a todos los que nos siguen a través de esta transmisión. Vamos a agradecer, por supuesto, a Farmacia GBC con 20% de descuento en todas sus sucursales, lo propio a Sardinas Dimar, pero siempre agradecerles a todos ustedes que hacen posible que nosotros podamos estar cada día en este esfuerzo que hacemos. Compartan, eso es importante porque nos consolida. Hoy es 6 de junio, hoy es inicio de la semana, y precisamente a inicio de la semana hay muchas expectativas con una información que trasciende lo local, pero que de alguna forma también nos toca, y es la cumbre de las Américas, que la verdad entendemos va a dejar muy mal parado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La cumbre convocada en Los Ángeles, California, y que inició ya en el día de hoy, y que se constituye, como habíamos comentado en otros momentos, en una prueba bastante fehaciente de ese carácter autoritario
de ese carácter antidemocrático que rige precisamente Estados Unidos, porque la exclusión de los países, de algunos países, específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua, para participar desde un principio, lo confirma rotundamente. Eso por un lado, lo habíamos dicho en otro momento, pero también el hecho de que la agenda que se iba a discutir o que se va a discutir durante esta cumbre no fue consensuada con absolutamente nadie, fue hecha de manera unilateral por Estados Unidos, y esa acción, que me parece también que es bastante antidemocrática, del gobierno de Biden, es que no haya preguntado a los gobiernos de América que van a participar en esta actividad, de América Latina, claro, y del Caribe, los temas que eran de interés discutir. Se ha dicho que harán fundamento, y eso no es más que una especie de expresión de arrogancia usual, como prueba de que el fantasma de Jane Monroe todavía subsiste o sobrevive, ¿no?, aquí en América Latina. Pero bueno, ahí está. Y cuando vemos el tema, que es lo que ellos van a tratar, que es el tema de la migración, entonces el asunto es mucho peor. Claro, eso se ha dicho por filtraciones mediáticas, no de manera oficial. Un documento que se publicó, por ejemplo, el 24 de mayo pasado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos. La migración ilegal, que es un tema que hay países que de manera puntual deberían de dar respuesta, que estarían a la cabeza sobre el tema del control de la frontera, los análisis, sus causas, la corresponsabilidad, los temas, etcétera. No podían estar ausentes en todo eso. Y eso, que es muy discutible entonces, porque las políticas estadounidenses y de las oligarquías locales, que han sido bastante sumisas respecto al tema de esas políticas, que son en definitiva las mayores causantes de todo ese tema de la migración en la región, pues inició no ayer, y es una discusión retrasada. Eso inició desde el siglo XIX, XX, XXI, y hace tiempo que eso ha debido estar en la agenda no solamente de los países de América Latina, sino en la agenda global. Ahora, ¿cómo piensa Washington discutir el tema de la migración ilegal si no participan Cuba y Venezuela, por ejemplo? Porque tienen corrientes migratorias que han sido deliberadamente, claro está, provocadas con la política criminal de bloqueo, ¿no?, precisamente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo, sobre qué base se va a discutir el tema de la política y de la migración ilegal sin estos dos países? Usted sabe la cantidad de venezolanos que han sido desplazados en los últimos tiempos precisamente por esas políticas de bloqueo de los Estados Unidos. Bueno, ahí está. Los organizadores de la cumbre hablan de acciones dramáticamente que implementarán para que mejoren la respuesta respecto también al tema de la pandemia, al tema de la resiliencia. Pero díganme una cosa, y de verdad yo le pregunto, ¿cómo es posible que se excluyera Cuba cuando es el único país de América Latina que fue capaz de crear no una, sino 2 vacunas? Cuando la solidaridad de Cuba con 5.000 médicos haciendo acompañamiento en países que lo han necesitado, es algo que no puede negar absolutamente. Entonces, ¿cómo puede negar el tema de la pospandemia, la resiliencia, el tema de la inmigración ilegal sin que ese país estuviera presente? Entonces, queda bastante claro, Estados Unidos no dice absolutamente nada de qué es lo que va a aportar respecto a los fondos para lograr esas maravillas que al menos teóricamente dicen ellos que van a tratar en esta cumbre. Pero una cosa sí es cierta, el peligrosísimo conflicto contra Rusia y la no menos disputa hegemónica con China, el tema del control de la región de esta parte del mundo que es América Latina, con gobiernos tóxiles, con elecciones de noviembre, que parece ser lo único que de veras preocupa al alicaído gobierno de Joe Biden, con la recomposición que se está dando aquí en esta parte, que hemos hablado increíblemente de esto, con lo que pasa, por ejemplo, en Bolivia, lo que pasa en Chile, lo que va a pasar muy probablemente en Colombia en apenas 2 semanas, la casi seguridad de la vuelta de Lula. Eso yo creo que contorsiona
de manera peligrosa a los Estados Unidos, y ahí está el fondo de todo esto. Y dicho esto, señores, el fondo de lo que ocurre en República Dominicana, yo creo que debemos de llegar a él. A propósito de los casos de los que hemos venido hablando en estos días, pero este fin de semana también fue muy preocupante, fue mucha violencia la que se vivió. Creo que son 5 o 6 personas muertas en actos violentos. En Santo Domingo Este, en San Isidro, ya ustedes saben lo que ocurrió, con un hecho que parece de sicariato. Pero la vergüenza que vimos que ocurrió en el barrio La Puya, con una persecución muy focalizada de las tropas mixtas del ejército y la policía como parte de la respuesta que yo pienso es errática del gobierno a todo el tema de la delincuencia y la criminalidad, donde una persona presunto delincuente, que no puede decidir la policía que es delincuente, ¿no? Presunto delincuente, porque los medios también le hacen el coro con esto. Señores, cómo era trasladado como si fuera un perro. Pero también hemos visto la incursión de guardias en viviendas, en barrios de la zona, de la parte alta de Santo Domingo, que por ser las más pobres no necesariamente tienen que ser las más delincuentes. Y eso nos hace pensar un poquito, ¿qué está pasando, señor? ¿Qué está pasando en República Dominicana? Y claro, tú tienes que hacer una mirada a lo social. Y esa es la mirada que no se quiere hacer. Cuando tú ves en términos porcentuales, con cifras mismas oficiales que te hablan, que nosotros tenemos un 40% de las mujeres que son jefas de hogar. Y esas mujeres muy jóvenes en muchos casos salen a trabajar, porque tienen que proveer, pero también tienen que formar. Y tienen hijos. La media es de 2 a 3 hijos por cada una de estas mujeres. Con una contaminación que tiene el entorno, acompañado de grandes hostilidades, con una referencia que yo creo que no ayuda. En términos musicales hay una cosa que nos dicen que es arte y que no puede ser más alienante, creando falsos paradigmas de un grupo de gente distorsionando y encima haciendo dinero, y se convierten en la referencia y se convierten en el paradigma de muchos niños que les resulta mucho más fácil y mucho más cómodo que ir a una escuela. Pero el caso de las niñas es muy particular. Las estadísticas nos dicen que de 23% de los embarazos aquí son de niñas menores de 18 años o de 18 años. Pero que de ese 23%, óigame esto, 21% es de niñas que están embarazadas entre 12 y 14 años, normalmente abusadas. Abusadas por gente que se sienten con más poder o económico, pero la misma vulnerabilidad frente a las políticas oficiales. Y cuando tú vas a la escuela, entonces ahí nos encontramos con el desastre mayor, porque se ha diseñado y se ha trabajado para que nuestras escuelas no funcionen, no tengan la funcionalidad que debería de tener. Y apenas estamos en 5º grado cuando usted termina la escuela primaria, la escuela secundaria, que se supone que usted iría entonces a la universidad. Y en la universidad es cerca de un 40% de los que logran llegar que desertan. Hablamos de la universidad privada. Entonces, póngame usted a ver todo este panorama, incluso de una clase que está vinculada a los sectores productivos apenas en un 40%, 45%, porque casi el 60%, y eso lo descubrimos en la pandemia, señores, está viviendo del trabajo informal. Y que después de la pandemia aquí tuvo que asistir a cerca de más de 2 millones de personas, porque si no les asistían se iban a caer muertos y no iban a poder sobrevivir. O sea, las políticas públicas, las políticas desde el Estado, la contaminación, la exclusión, pero empezar a trabajar con todo esto resulta bastante complicado, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces es una realidad de pobreza, es una realidad de exclusión, es una realidad de que cada muchacho de esos que es muerto en intercambio de disparos tiene una historia y tiene una vida de exclusión. Pero ver todo eso, yo no estoy diciendo que se haga en 2 años, ni en 1 año, ni en 5 años. Es que eso es lo que se ha debido trabajar desde hace tiempo para que realmente el tema de la criminalidad y de la delincuencia de manera sincera puede erradicarse. Pero eso no es lo que pasa en este país. Y por eso es enervante ver lo que es el liderazgo político. Y por eso veíamos incluso las declaraciones del expresidente Danilo Medina hablar con un desparpajo y un descaro irritante, crispador. Oye, decir
que la delincuencia es porque los gobiernos no están implementando las políticas y que incluso han impedido que avancen las que ya se hacían en gobiernos anteriores. Vaya descaro, señores. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque hoy como que nos hemos pasado bastante en la transmisión. Vamos a agradecerles como sea. Con el tema hay que seguir, porque sigue el problema. Y vamos a pedirles que se suscriban quienes no lo han hecho, también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.